Hace 3 años establecí un experimento. Estaba ansioso por entender si realmente vale la pena tratar la madera al aire libre, o si la tunelización y el tratamiento a presión en la madera realmente funcionan. Así que aquí está el experimento en la parte superior de mi jardín. Pero primero vamos con Kate del pasado. Hola, Kate del pasado aquí. La fecha es actualmente el lunes, 21 de junio de 2021. Y he preparado 6 muestras de 3 por 2 sin tratar. 3 de las cuales voy a dejar tal cual, y 3 de las cuales voy a tratar yo mismo, usando un conservante de madera. Y tengo otras 6 muestras de 3 por 2, tratadas a presión, 3 de las cuales tienen el extremo tratado a presión todavía en ellas. Y las otras 3 tienen un extremo recién cortado en ambos lados, para estas muestras que estoy tratando yo mismo. Usando un conservante de madera, voy a aplicar una capa generosa, dejarla secar, y luego aplicar otra capa generosa. Incluso voy a sumergir el grano final en el tratamiento. Eso es lo que recomienda hacer en la lata. Etiqueté cada muestra con un marcador de acuerdo, y las coloqué en 3 escenarios diferentes en la parte superior de nuestro jardín. El primer escenario está afuera, acostado horizontalmente en el suelo, de modo que el grano lateral de la madera está en contacto con el suelo. El segundo escenario es con las muestras colocadas verticalmente para que el grano final esté en contacto directo con el suelo. Y el tercer escenario es con cada una de las muestras colocadas en un cubo de agua. Y durante los últimos 3 años, cada una de las piezas de prueba ha soportado todo lo que el clima británico les ha lanzado, incluyendo estar enterradas profundamente en la nieve. Períodos de sequía extrema donde el agua en el cubo se había evaporado completamente, un poco de hielo ocasional y, por supuesto, mucha lluvia. Antes de ver las muestras, consideremos por qué podríamos tratar nuestra madera en primer lugar. Cuando la madera se usa en exteriores, varias cosas pueden dañarla, como la exposición prolongada a la humedad, que ablanda las fibras y causa su descomposición. Si la madera puede evaporar la humedad al aire en periodos más secos, generalmente no es un problema. Por eso, elementos como los paneles de vallas suelen durar muchos años. Además, los insectos perforadores y los microbios del suelo se alimentan de la madera. Por lo tanto, la madera no debe estar en contacto con el suelo. Los insectos y microbios que viven en el suelo se comerán la madera y es por eso que cosas como los postes de las vallas se pudren a nivel del suelo. Está un poco suave. Generalmente es donde la madera está en contacto con el suelo donde se pudrirá y se descompondrá. Y es por eso que tiendo a hacer todo lo posible en mis proyectos al aire libre, para asegurarme de que la madera nunca esté en contacto con el suelo. También está el daño ultravioleta, que es donde los rayos ultravioleta del sol dañan las fibras de la madera. Por eso la madera que está afuera generalmente se vuelve gris con el tiempo, porque a menos que le des una pequeña frotada y apliques algún tipo de acabado o revestimiento de manera bastante regular, el daño UV hará que la madera no solo se vuelva gris, sino que también se seque, se deforme, se agriete y se curve. Y aunque hay una serie de acabados de madera que afirman proteger la madera del daño UV, la verdad es que no hay acabado que pueda proteger realmente la madera de ello, a menos que se mantenga regular y minuciosamente. Por eso es posible que queramos tratar nuestra madera. Pero ¿qué tratamientos y acabados son los más apropiados para el trabajo? El uso de madera tratada a presión o madera tannerlizada es una de las formas más efectivas de prolongar su durabilidad en exteriores. El tratamiento a presión o tannerlización es un proceso que fuerza a los conservantes a penetrar profundamente en la madera, volviéndola venenosa para insectos, hongos y bacterias, otorgándole durabilidad. Por lo general, tiene una apariencia verde o marrón y a menudo, cuando lo compras a un comerciante de madera, tendrá un contenido de humedad muy alto porque la mayoría de los proveedores no permiten que el conservante se seque antes de venderlo. A veces verás incisiones en la madera tratada a presión como esta, hechas para ayudar a que el conservante penetre lo más profundo posible en la madera. Sin embargo, hay algunas desventajas del tratamiento a presión o tanilizado. Debido a que los conservantes que se utilizan han cambiado a lo largo de los años, antes de alrededor del 2006 creo que era, se utilizaba arseniato de cobre cromo o arseniato de cobre cromo, y he escuchado a muchas personas en la industria decir que la madera tratada a presión en aquel entonces era mucho más efectiva y duradera. Pero debido a preocupaciones sobre la toxicidad del arsénico para los animales y los humanos, los conservantes se cambiaron principalmente a un tratamiento con cobre cuaternario de amonio, que se considera algo menos efectivo. Además,
Aunque el tratamiento a presión está diseñado para ayudar a proteger la madera de la humedad y los insectos que perforan la madera, no creo que ofrezca ninguna protección contra los daños por ultravioleta. Y la madera tratada a presión también es más cara. Puedes esperar pagar a menudo casi el doble de precio por ella en comparación con la madera sin tratar. Otra opción es aplicar conservante de madera a la madera tú mismo, como hice hace 3 años con las muestras de prueba en este video, y como a menudo hago con mis proyectos al aire libre, también me aseguro de tratar cualquier corte que haya hecho a la madera tratada a presión solo para asegurarme de que ese grano final esté bien protegido. No tengo idea si los conservantes en cosas como esta son los mismos que los utilizados en el tratamiento a presión. Pero lo que sí sé es que aplicar un conservante como este no va a penetrar profundamente en la madera, como lo hace con el tratamiento a presión. Por lo que en esa base creo que es seguro asumir que esto sería menos efectivo en comparación con el tratamiento a presión. Pero tal vez lo descubriremos en mi experimento. No protegerá la madera del daño ultravioleta, pero a un costo de alrededor de 25 libras por una lata masiva de 5 litros. No es excesivamente caro. Existen otros tratamientos como el creosote, con los que no tengo mucha experiencia, pero se dice que brindan una excelente protección contra hongos e insectos. No obstante, cerca del 2003, su venta fue prohibida para profesionales y aficionados por considerarse carcinógeno. Sin embargo, hay alternativas disponibles donde las empresas logran vender el producto escribiendo creosote con C en lugar de S. Supongo que Creoco. Existen varios acabados más diseñados para exteriores. Acabados de película como manchas y pinturas que ofrecerán cierta protección contra la humedad y el daño ultravioleta, pero no creo que ofrezcan mucha o ninguna protección contra los insectos. También hay acabados penetrantes como aceites que repelen la humedad, y algunos protegen del daño ultravioleta, pero probablemente no de los insectos. Pero se puede esperar que todos esos acabados funcionen solo si se mantienen bien con el tiempo, y no se dejan deteriorar. Otra alternativa es utilizar una madera naturalmente resistente al daño de insectos y la pudrición. Maderas como el cedro, el roble blanco, el ipe, la teca o el iroco. Pero esas especies son bastante caras para comprar aquí en el Reino Unido. Creo que hemos esperado suficiente. Yo ciertamente sí. He esperado 3 años para esto. Llevaré estos al taller para limpiarlos y examinarlos más de cerca. Definitivamente puedes ver algo de descomposición e insectos, muchos bichos de madera. Y una babosa. Y finalmente, la muestra de agua que tiene mucho césped creciendo en ella. La mayor parte del marcador se ha desgastado, pero fui muy cuidadoso con el orden en que los coloqué en el suelo y he examinado las imágenes, así que sé cuál es cuál, pero solo para no cometer errores. Creo que vale la pena escribir en estos cuál es cuál. Las muestras secas se examinarán de cerca. Primero, las muestras se colocaron verticalmente con el grano final tocando el suelo. Cada muestra recibirá una calificación según la descomposición ocurrida. Sé que no es muy científico, pero no soy un científico. Entonces, la primera muestra es la no tratada, y si miro la parte inferior, puedo ver que ha ocurrido bastante descomposición, y algo de esa descomposición también se está extendiendo por los lados. Medí el área de superficie de la veta final que mostraba signos de descomposición, usando software diseño asistido por computadora, y constituía el 34% del área total de la veta final. Así que voy a darle a esto una proporción de descomposición de 3.4 de 10. Algunas de las fibras de madera en el extremo también puedo quitarlas, solo con mis dedos esta área. Aquí está particularmente podrida, y si le doy un buen apretón, ¡wow! Voy a calificar esto con 5 de 10. En términos de suavidad, basado en nada científico solo. Mi propio juicio realmente. El siguiente es la muestra a la que apliqué, conservante, y wow. Eso no es bueno en absoluto. Esto es mucho más suave. Oh, Dios mío, esto es en realidad mucho más suave que él. Muestra, no tratada, esto es terrible, y durante todos estos años he estado usando conservante de madera. Tal vez no debería haberme molestado. Bueno, eso es absolutamente horrendo. La proporción de descomposición en este es un asombroso 83%, por lo que esto obtiene una proporción de descomposición de 8.3 de 10, y en términos de suavidad es un 9 de 10. A continuación está la madera tratada a presión con un extremo recién cortado.
Y también hay bastante descomposición aquí. Algo de ella se está arrastrando por los lados nuevamente. Pero no es tan malo como la muestra no tratada. Hay algunas áreas que puedo picar con mi uña, pero en general esto es un poco más firme que las otras muestras. Hemos examinado hasta ahora el área de descomposición en este 3 de 10, y calificaré esto con 3.5 de 10 en términos de suavidad. Y finalmente, este es el tratado a presión con el extremo sin cortar. Por lo que este extremo está lleno de conservante aparte de esta pequeña área aquí, y algo de descomposición en los lados. En realidad parece bastante intacto, y no puedo romper nada de esto con mis dedos o uña. Así que voy a decir que este es el mejor hasta ahora. Área de descomposición 0.7 y un 1 de 10 en suavidad. El siguiente escenario fue con el grano lateral en contacto con el suelo, y esta es la muestra no tratada. No sé si se mostrará en cámara, pero el grano es bastante profundo. Puedo meter mi pulgar allí y puedo ver algunos daños en el extremo aquí. Este extremo está realmente bien. No puedo raspar nada de esto con mi uña, aparte de un poco aquí en el área de descomposición al final. 4.4 y 3 de 10 en suavidad. El siguiente es la muestra a la que apliqué conservante. Y oh Dios, una vez más, esto es increíblemente suave. Sí. Definitivamente es mucho peor que la primera muestra, que no fue tratada en absoluto. Así que no es bueno en absoluto. Oh Dios mío, puedo quitar tanto de esto. No es bueno en absoluto e incluso en esta área donde parece estar bien de nuevo. El grano se ha hundido bastante. Hay algún daño en el área final de la descomposición. 6.9 y 8 de 10 en suavidad. Esto es la presión tratada con un extremo sin cortar. Se ha comido un gran trozo de esto. Pero en realidad es bastante firme y esta vez no hay ese grano hundido en esta área. Área de descomposición. 3.4. Pero con este me pregunto si podría haber habido algún tipo de defecto en el grano que podría haber debilitado la esquina aquí o algo así. Ciertamente estaba intacto cuando lo puse y revisé el suelo alrededor de donde estaban las muestras, y no había trozos en el suelo, así que solo puedo suponer que se ha comido. Suavidad 2 de 10. Y finalmente, la presión tratada con el extremo cortado e interesantemente. Este está completamente sólido en la superficie que estaba realmente en el suelo. Al final aquí algo ha comido bastante de esto, aunque no puedo romperlo con mi dedo, y el otro extremo se ve bien. Este fue difícil de cuantificar, ya que la cara que estaba en el suelo estaba en muy buen estado, pero debido a la pequeña cantidad de daño en el grano final, voy a calificar esto con 0.7 de 10 y 1 de 10 en suavidad. Y finalmente pasamos a las muestras que se pusieron en un cubo de agua, y curiosamente, las 4 muestras me parecen prácticamente idénticas. No se observan signos de descomposición o podredumbre, solo presencia de hongo blanco cuando lo saqué del agua, y eso estaba en las 4 muestras en medidas aproximadamente iguales. Pero sí, tal vez la mejor manera de preservar la madera es mantenerla en agua, por lo que parece. Así que sí, voy a declarar esta prueba nula y sin efecto porque todos me parecen iguales. No obstante, son muy pesados debido a su alto contenido de agua. También consideré incluir la densidad de los anillos de crecimiento en los datos, ya que la madera con anillos más apretados es más dura y, presumiblemente, más difícil de comer para los insectos o bichos. Conté todos los anillos de crecimiento y añadí esa información al conjunto de datos. En resumen, dejando de lado los tratamientos y conservantes, la muestra de madera más suave después de 3 años en mi experimento fue la que tenía menos anillos de crecimiento. Quizás debería darle el beneficio de la duda a esa muestra en particular, que traté yo mismo en cuanto a su mal desempeño. Sin embargo, la otra muestra que traté tenía la mayor cantidad de anillos de crecimiento, pero también se deterioró mucho peor que las demás muestras, solo superada por la otra pieza que también traté. Por lo tanto, me sorprenden los resultados aquí, que parecen demostrar que, en mis pruebas, la madera sin tratar se desempeñó mejor que la madera a la que se le aplicó conservante. Se podría concluir que usar conservante para madera no protege la madera, incluso podría hacerla más propensa a daños. En retrospectiva, debí haber configurado más muestras para obtener un conjunto de datos más grande, pero desafortunadamente yo no tengo una máquina del tiempo. Apenas la semana pasada compré una nueva lata de conservante para madera, y ahora desearía no haberme molestado. No, en realidad no. También he aprendido que la madera tratada a presión o tannerizada
Es ciertamente más efectiva para proteger la madera en comparación con la no tratada o autotratada, que es probablemente lo que todos habríamos asumido de todos modos. Así que no hay grandes sorpresas allí. Pero también me sorprendió bastante lo propensa que es a la descomposición y al daño de insectos. Es decepcionante ver eso después de solo 3 años. Gracias por ver. ¿Tú?